la Iglesia Bautista Reformada Cimentados en la Palabra. Sean todos cordialmente bienvenidos en esta tarde a este culto de adoración pública. Hoy es un maravilloso día y estamos aquí juntos para dar gloria a nuestro Dios, que por su misericordia hoy nos permite poder recordar y hacer memoria del glorioso sacrificio en la cruz, ya que hoy estaremos celebrando la Cena del Señor. Quisiera dar algunas recomendaciones. Es que pueda usted su dispositivo móvil silenciarlo o colocarlo en un modo tal que este no interfiera en nuestro culto de adoración, al igual también que evite levantarse de su asiento para no causar distracción alguna a los hermanos. Quisiera invitarlos a la lectura de la palabra. Coloquémonos en pie en reverencia a ella. Vamos a estar leyendo el Salmo número 65. Mientras usted se ubica allí, quisiera dar una pequeña explicación de este salmo, y es que este salmo es un cántico de David, y que debido a sus expresiones de agradecimiento y alabanza relacionados con el grano y previo a la cosecha, podemos nosotros decir que este fue un salmo compuesto para estas fiestas de la cosecha. Decimos que estas fiestas se celebraban casi siempre a final de año, y esto lo podemos decir por el versículo número 11, donde habla y dice el versículo: tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Entonces, mis hermanos, permítame resaltar algunos aspectos generales de este salmo, y este muestra a Dios desde dos áreas: uno, Dios en su santo templo, y el segundo, Dios en la creación. En cuanto a Dios en su santo templo, encontramos que la alabanza es suya, porque a Él le pertenece. A Él es dirigida la oración, Él es quien la oye. También encontramos que en este cántico se apunta y señala a nuestro Señor Jesucristo. David, entre más pecador se veía, él miraba que sus rebeliones serían perdonadas. Y recordemos, hermanos, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Encontramos también la soberanía de Dios como anfitrión de su casa, en cuanto a que Él escoge y atrae a los que habitarán en sus atrios, para ser saciados de todo el bien de su casa, en su santo templo. Y en cuanto a Dios en su creación, el Salmo nos muestra también la grandeza del gran alcance de Dios. Dentro de este encontramos que Dios es la esperanza de todos los términos de la tierra. Él es el que afirma los montes con su poder, Él silencia y calma los mares, y finalmente en el versículo 13, Él bendice la tierra y ésta le agradece. Dice el versículo 13, se visten de manada los llanos, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Ahora, mis hermanos, vamos a estar leyendo el Salmo número 65 de forma antifonal. Yo leeré uno y usted lee el versículo siguiente. Salmo 65, versículo 1. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se te pagarán los votos. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Viste la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones.
coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Todos se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Oremos. Amado Dios, en esta tarde te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos la dicha y el gozo de una vez más poder ser expuestos ante tu palabra, poder elevar nuestro cántico para ti, Señor, poder elevar oración junto con nuestros hermanos, poder recordar, Señor, ese glorioso sacrificio que existe en la cruz, Señor, por nosotros, por nuestra salvación. Gracias te damos en esta tarde, Señor, por cada vida aquí presente, y te rogamos, Padre, para que tu palabra, Señor, corra en medio nuestro, Padre, y hable a cada corazón, Señor. Muchas gracias te damos en los méritos de nuestro amado Cristo. Amén. Estemos entonando himnos, amados hermanos. Bien, amado hermano, ahí como se encuentra, vamos a estar entonando himnos de adoración a Dios. Comenzamos con el himno 652, un himno de adoración que nos recuerda que solo a Dios le pertenece toda la gloria. Himno 652, al que está sentado. Continuamos con el himno 440, Pon tus ojos en Cristo, aquel que nos recuerda que lo más importante en nuestra vida es fijar nuestra vista en nuestro Señor. Himno 440, Pon tus ojos en Cristo. Continuamos con el himno 368, día en día. Himno 368, aquel que nos recuerda que el Señor cada día de nuestras vidas nos acompaña. Él siempre está presente, aun cuando en ocasiones solemos darle la espalda. Himno 368, día en día.
Amada iglesia, entonemos el himno 63. Himno 63 titulado Oh amor de Dios, aquel que nos recuerda que su amor infinito sobrepasa nuestro entendimiento. Entonemos juntos el himno 63. Oh amor de Dios. Dios de gloria, exaltamos tu nombre, Señor. En este día recordamos tu amor, ese amor maravilloso que hizo posible nuestra salvación, porque en ese amor, Padre, enviaste a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque hoy nos das el privilegio de estar en este lugar para ser expuesto frente a tu preciosa palabra. Nos colocamos en tus manos, Señor, sobre todo en este maravilloso día en el que también recordamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, en donde dio la vida por aquellos que han de creer en Él. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de estar reunidos en este lugar. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos guíe durante la exposición de tu palabra. A ti sea toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, hermano.
Le invito a que se dirija al Evangelio de Lucas, Lucas 17:17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Lucas 17:17. Bien, el Señor nos asista en esta tarde. Este versículo que acabo de leer hace parte de una porción de las Escrituras que, como pueden observar, aquellos que tienen la versión Reina Valera, titula 10 leprosos son limpiados. Y quisiera que leyéramos todo el texto en su contexto. Por lo que vamos a estar leyendo Lucas capítulo 17, leeremos del versículo 11 en adelante. Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bien, mis hermanos, luego de haber leído esta porción, este pasaje, ¿cuál creen que será el tema de la exposición de hoy? ¿Cuál será el tema del sermón? ¿Será acaso de la fe, de la gratitud o de la gloria de Dios, de los milagros? ¿Cuál será el tema? Ahora, aunque cada uno de estos que he mencionado guardan relación entre sí, en la tarde de hoy nos vamos a centrar en particular en un sentimiento. Hoy vamos a hablar de un sentimiento y que se deja en evidencia en este texto. Ahora, cuando yo menciono la palabra sentimiento, ¿qué es lo primero que pasa por sus mentes? ¿Cómo podrían ustedes definir el término sentimiento? ¿Qué es? O pudieses pensar en algunos ejemplos de sentimientos. Ahora, en el texto que leímos, ¿qué sentimiento se menciona? ¿Qué sentimiento aparece allí? Hoy vamos a hablar de la gratitud, un sentimiento olvidado. Por lo que el título de nuestro sermón será La gratitud, un sentimiento olvidado. Posiblemente cuando te pedí que pensaras en algunos ejemplos, difícilmente pensaste en la gratitud. A veces asociamos sentimiento a otros asuntos y la gratitud la olvidamos. La gratitud, un sentimiento olvidado. Y es por ello que rogamos al Señor que nos asista en esta tarde, que nos ilumine a través de su Santo Espíritu, para que aquello que hoy aprendamos lo coloquemos en práctica en nuestra vida diaria. Necesitamos ser agradecidos. No podemos olvidar este sentir. Ahora vamos a abordar este tema a través de 2 puntos. Vamos a estar viendo primero una definición de lo que es gratitud. ¿Qué es la gratitud? Será lo primero que estaremos viendo. Y segundo, estaremos viendo algunas razones por las que debemos sentir gratitud hacia Dios. Entonces veremos primero una definición de lo que es la gratitud y segundo, veremos algunas razones por las que debemos sentir gratitud hacia Dios. Dicho esto, nos adentramos en nuestro primer punto. ¿Qué es gratitud? La palabra gratitud, yéndonos a la raíz, a la etimología, viene del griego eucaristeo. Eucaristeo traduce al castellano dar gracias, agradecer, acción de gracias.
o en el sentido que más lo vamos a emplear hoy, ser agradecido, ser en alusión a la esencia, algo que somos. Así que palabra gratitud viene del griego eucaristeo, traduce dar gracias, agradecer, acción de gracias, ser agradecido. La idea que hoy se tiene acerca de todo lo que implica ser agradecido suele ser bastante corta y limitada. ¿Qué es una persona agradecida? Para tener un concepto más completo del término gratitud, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver lo que no es la gratitud y luego lo que sí es la gratitud. Estamos definiendo qué es la gratitud. Vamos a ver primero una definición negativa, lo que no es, y luego lo que sí es. Y comenzamos entonces con lo que no es la gratitud. La gratitud no es algo momentáneo. La gratitud no es algo momentáneo, no se trata de momentos. Solemos pensar que gratitud es una emoción ocasional que se despierta en determinadas situaciones, en determinados momentos. Una emoción que surge en determinados instantes. Limitamos el ser agradecidos, por ejemplo, al llegar a un lugar en el que nos ofrecen alimentos, quizás saben que tenemos hambre, entonces decimos gracias. En ese momento hay una emoción que nos llega, que surge, decimos gracias y creemos o limitamos la gratitud solamente a momentos como ese. Y vamos a ver que, aunque esto que he mencionado hace parte de la gratitud, ser verdaderamente agradecidos va más allá de un momento. Eso sería lo primero. ¿Qué no es la gratitud? No es momentos. Ahora, segundo, ¿qué tampoco es la gratitud? Expresión superficial y rutinaria. La gratitud tampoco es una expresión superficial y rutinaria. La gratitud va más allá de las palabras. Si bien es cierto, toda persona agradecida debería expresar ese agradecimiento con sus palabras, no todo el que dice gracias es verdaderamente agradecido. La gratitud no lo podemos limitar a lo superficial o a lo que hacemos de forma rutinaria, que a veces incluso es involuntario porque estamos acostumbrados a hacerlo, que lo hacemos como quien dice por inercia. Pensemos en el ejemplo anterior. Llegas a un lugar en el que te ofrecen alimento, quizás saben que tienes hambre, entonces decimos gracias. Y aparentemente con esto no hay ningún problema. Es lo que se espera que toda persona haga. Sin embargo, aunque la persona del ejemplo mencione de forma superficial y rutinaria la palabra gracias, no significa que esté verdaderamente agradecido. ¿Quién sabe? Solo por colocar una posibilidad, ¿quién sabe si en su interior está renegando porque piensa que los alimentos fueron mal preparados o que le gusta que sea de una manera distinta? Sin embargo, en el exterior afirma gracias. Ahora veamos lo que sí es la gratitud. ¿Qué sí es la gratitud? Si quisiéramos dar una definición, ¿cómo podríamos definir la gratitud? Es un sentimiento que te mueve a estimar de forma positiva el beneficio o favor que alguien te ha hecho o querido hacer. Es el sentimiento que te mueve a estimar de forma positiva el beneficio o favor que alguien te ha hecho o ha querido hacer. Y además, tu intento por querer corresponderle de alguna manera. Entonces aquí vemos dos facetas de la gratitud. Por un lado es un sentimiento que te mueve a algo, que te mueve a estimar de forma positiva un beneficio o un favor que alguien te ha hecho o que ha intentado hacer para contigo. Pero también la gratitud es lo que tú haces, es tu intento por querer corresponder de alguna manera. Por ejemplo, alguien te hace un favor o al menos intenta hacer un favor, entonces se crea en tu interior un sentimiento que te mueva a estimar de forma positiva ese gesto. Y además trata de hacer
algo para corresponderle a esta persona. Eso es ser agradecidos. Entonces veamos lo que sí es la gratitud, teniendo en cuenta esta definición. Primero, la gratitud es un sentimiento, aun cuando algunos no lo catalogan así. La gratitud hace parte de la lista de los sentimientos de los seres humanos. Ya decíamos que no es una emoción ocasional que se despierta en determinados momentos, sino un sentimiento que te mueve a hacer dos cosas: estimar de forma positiva lo que otro hace por ti y tu intento por querer corresponderle de alguna manera. Entonces, para poder entender mejor esta definición de gratitud como sentimiento, debemos recordar la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Cuando hablamos de una emoción, estamos hablando de algo que es instintivo, algo que es involuntario. Ocurre algo en tu entorno, experimentas emoción, es cómo reaccionas de forma inmediata a ese suceso. En cambio, el sentimiento es algo que perdura más, es algo en lo que tú piensas, que se ocasiona en tu mente, que tarda más y que es voluntario. Ahora, si recordamos la situación que utilizamos para explicar lo que no es la gratitud, decíamos que solemos limitar el ser agradecido, por ejemplo, al llegar a ese lugar en el que nos ofrecen los alimentos y entonces decimos gracias. Decíamos también que, aunque esto hace parte de la gratitud, ser verdaderamente agradecidos va más allá. ¿Por qué? Porque la persona que es verdaderamente agradecida no va a olvidar ese gesto. No va a olvidar lo que han hecho por él. Y además, en ese recuerdo, en ese sentimiento, va a intentar corresponderle de alguna manera a la persona que le ha beneficiado. Así que la persona verdaderamente agradecida no olvida. La persona verdaderamente agradecida no olvida, crea en su interior un sentimiento permanente. Por ser sentimiento, es permanente. De pronto en el momento no tendrá cómo pagar o recompensar a aquel que le ha hecho un favor, pero ya en su interior hay un sentimiento fuerte que le lleva a estimar de forma positiva a la persona que le favoreció y buscará cualquier medio para retribuirle o mostrarle aprecio por su acción. Y es por ello que decimos que la gratitud es una experiencia prolongada. La gratitud es una experiencia prolongada. No es algo momentáneo, no es una expresión superficial ni rutinaria, sino un sentimiento permanente y una experiencia prolongada. Ser agradecidos es vivir cada día recordando las formas en las que hemos sido favorecidos y beneficiados. La gratitud es acción, es un estilo de vida, es una forma de vida. Por eso debe ser prolongada. No es solamente decir gracias de forma superficial y rutinaria en determinados momentos, sino sentir constantemente en nuestro interior y de forma sincera el aprecio por aquel que nos ha favorecido y el deseo de querer mostrarle lo mucho que estamos agradecidos por dicho favor. Ahora, en este punto sería importante que recordaras cuándo fue la última vez en que evidenciaste estar verdaderamente agradecido. No cuando lo dijiste, sino cuando estuviste verdaderamente agradecido hasta el punto de evidenciarlo. Recuerda alguna ayuda o beneficio que hayas recibido de alguien. ¿Qué hiciste o qué has hecho, además de decir gracias? En el presente, ¿qué has hecho para demostrarle que aprecias y valoras lo que hizo por ti en el pasado? Amada iglesia, estamos en medio de un mundo ingrato. La ingratitud es uno de los rasgos más desagradables del hombre caído. El verdadero creyente debe ser agradecido.
Cuando Pablo le habló a los romanos, ¿qué dijo acerca de los impíos? Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Hoy en día, pocos tienen un corazón dispuesto a agradecer. Y sería lamentable que un creyente se comportara de esa manera impía. La sociedad promueve algo distinto a lo que promueven las Escrituras. La sociedad promueve el pensamiento de que merecemos lo que tenemos. Damos por sentado tantas cosas que olvidamos que son posibles gracias a otra persona, a quien no le solemos agradecer. Así que, mis hermanos, el cristiano debe comportarse de forma distinta al no creyente. Debemos ser agradecidos en medio de una cultura que es ingrata. ¿Cuál crees que sería el impacto positivo que se puede generar en un profesional de la medicina que te ha atendido en algunas consultas y al que los pacientes nunca suelen demostrar gratitud si después de que te ha atendido buscas la manera de retribuirle con un pequeño detalle? ¿Cuál crees que será el impacto que vas a generar en esta persona? ¿Cómo crees que se sentiría una madre si después de todo lo que ha hecho por ti, la sorprendieras con una carta diciéndole lo mucho que le agradeces? Pero la sociedad nos hace creer que merecemos todo lo que tenemos. Hoy se promueve que no es necesario dar gracias. ¿Por qué? Porque el médico está obligado a atendernos. El profesor está obligado a enseñarnos. El mesero a tomar y servir nuestro pedido. El policía a cuidarnos. La madre está obligada a amarnos. Los hijos están obligados a obedecer. Y así pudiese seguir mencionando más ejemplos. Entonces, como nos enseñan que es el deber y la obligación de esas personas, y como en muchos casos además su trabajo es remunerado, para eso le pagan, algunos dirán, entonces creemos que no estamos obligados a sentir gratitud hacia ellos. No podemos permitir que ese pensamiento mundanal llegue a nuestras vidas. Debemos ser agradecidos. Oremos cada día para que Dios nos ayude a alejarnos de la ingratitud y nos ayude a ser más agradecidos. Ahora, debemos ser agradecidos no solamente para con los hombres, también debemos ser agradecidos para con aquel que es el dador de la vida, nuestro soberano Dios. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro segundo punto. Razones por las que debemos sentir gratitud hacia Dios. Ya definimos qué es gratitud. Y para ello dijimos primero lo que no es. La gratitud no es algo momentáneo, no es una expresión superficial y rutinaria. Y luego dijimos lo que sí es, un sentimiento, una experiencia prolongada. Y de forma concreta definimos gratitud como un sentimiento que te mueve a estimar de forma positiva el beneficio o favor que alguien te ha hecho o ha querido hacer y tu intento por corresponderle de alguna manera. Decíamos también que en nuestra sociedad este sentimiento ha quedado en el olvido. Y si alguno dice que lo practica, puede que no sea de forma sincera. Ahora, ciertamente, debemos ser ejemplo en medio de un mundo caído y ser agradecidos con las personas. Pero para que esto sea posible, para poder ser agradecidos con los demás, con nuestro prójimo, primero debemos ser agradecidos con Dios. Si no somos agradecidos para con Dios, no podemos ser sinceramente agradecidos para con los demás. No puedes agradecer genuinamente a alguien si antes no has experimentado gratitud hacia el Creador de todo el universo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver 3 razones por las que debemos sentir gratitud hacia Dios. Pero antes de ello, vamos a definir qué entendemos como gratitud hacia Dios. Y así como vimos en nuestro punto anterior, ser agradecidos con Dios no es algo momentáneo. Ser agradecidos con Dios no lo podemos limitar a momentos.
a ocasiones en las que experimentamos cierta emoción. Tú puedes exclamar en determinado momento, gracias Dios por esto, gracias Dios por aquello, y aún así no ser agradecido. Ser agradecidos con Dios tampoco es algo superficial y rutinario. Tú puedes orar cada día cuando te despiertas. Puedes orar cada día por los alimentos, cada noche por lo vivido y aún así no ser agradecido. Entonces, ¿qué es ser agradecidos con Dios? Les voy a compartir una definición. Ser agradecidos con Dios es experimentar en nuestro interior un sentimiento prolongado que te mueve a estimar de forma positiva el beneficio que Dios te ha dado. Ser conscientes de que todo lo que Él permite te favorece y además tu intento por corresponderle de alguna manera. Entonces, esta definición está compuesta de 3 partes. Ser agradecidos con Dios es, primero, experimentar en nuestro interior un sentimiento prolongado que te mueve a estimar de forma positiva el beneficio que Dios te ha dado. También es ser conscientes de que todo lo que Él permite te favorece. Y por último, la gratitud hacia Dios es lo que tú haces, es tu vida práctica, es tu intento por corresponderle de alguna manera. Si eres verdaderamente agradecido, harás algo que tiene que ver con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y con esto en mente, quisiera entonces que veamos esas 3 razones por las que debemos sentir gratitud hacia Dios. Y lo primero es por el don de la vida y la oportunidad de experimentarla. ¿Por qué debemos sentir gratitud hacia Dios? Por el don de la vida y la oportunidad de experimentarla. Anteriormente decíamos que la sociedad muchas veces nos hace creer que merecemos lo que tenemos o que aquello que tenemos es posible gracias a nuestras capacidades, que lo que conseguimos se debe a lo que nosotros hemos hecho, se debe a nuestras habilidades. Lo cierto es que no hicimos nada para ameritar venir a este mundo. Y si estamos vivos y tenemos lo que tenemos, es porque Dios así lo quiso, no es por tu habilidad. Ahora, el ser humano se suele asombrar por muchas cosas. Somos seres creados con la capacidad de asombro. Y sobre todo nos asombramos por aquellas cosas que no son comunes. Pero hay algunas realidades maravillosas y sorprendentes, pero que como hacen parte del día a día, no nos causan asombro, no nos sorprenden en lo más mínimo, lo damos por sentado. Y un ejemplo de esto es el milagro de la vida. La vida es un milagro. Solo que en nuestra cotidianidad estamos tan acostumbrados a que cada mañana amanece, sale el sol y vivimos todos los días la misma experiencia que damos por sentado que al día siguiente será igual. Damos por sentado que al día siguiente también amanecerá y nosotros amaneceremos con vida, que también saldrá el sol y que seguiremos haciendo lo que solemos hacer. Lo cierto es que esto es posible gracias a que alguien lo hace posible. Y ese alguien es Dios. Hechos 17:25 dice que, pues Él, refiriéndose a Dios, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Si hoy estás vivo, no es gracias al cuidado que has hecho de tu cuerpo. No es gracias al cuidado que has hecho de tu salud. No es gracias a la medicina que recibes. Es gracias a Dios. Esa es la razón por la cual estás vivo. ¿Has agradecido a Dios en el día de hoy por el milagro de la vida? Cuando despiertas de tu cama, ¿sientes gratitud hacia Dios porque te permitió amanecer? ¿O simplemente cuando despiertas sientes que eso era lo que debía pasar, que mereces que suceda así? Entonces, mi hermano, cuando despierta, das gracias a Dios.
Hay personas que se acuestan a dormir y más nunca despiertan. Si en tu día a día no experimentas en tu interior un sentimiento prolongado que te mueva a estimar de forma positiva el regalo de la vida que Dios te ha dado, entonces eres un ingrato. Si en tu día a día no intentas agradecer a Dios a través de acciones por el don de la vida y la oportunidad de experimentarla, entonces eres un ingrato. Ahora, Dios no solamente nos da la vida, junto con ella nos da todo lo que necesitamos para su sustento. No nos da siempre lo que queremos, pero sí nos da siempre lo que necesitamos. De hecho, la Escritura enseña que Dios sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que se las pidas. El problema es que a veces pedimos lo que no necesitamos. Y lo que principalmente necesita toda persona es a Cristo, es comunión con Dios. Piensa en lo siguiente: si Él alimenta la naturaleza, a las aves, da sustento a toda la creación, ¿cómo no lo hará con sus hijos? Así que si en tu día a día no eres consciente que detrás de tu realidad está Dios sustentándote, y si en vez de eso te la pasas quejándote y renegando de tu situación actual, entonces eres un ingrato. Y recuerde que la ingratitud es un pecado. Recuerde lo que dijo Pablo a los romanos: no le dieron gracias a Dios habiéndole conocido. Así que la primera razón por la que debemos sentir gratitud hacia Dios es por el don de la vida y la oportunidad de experimentarla. Segunda razón, por las situaciones que permite para nuestro bien. Hay una promesa en la que todo creyente debe descansar, y es que todo lo que Dios permite beneficia a sus hijos. Debemos dar gracias porque detrás de cada situación que vivimos está la mano soberana de Dios encaminando todo para bien. Por eso Pablo dice a los filipenses: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Como creyentes debemos estar preparados para afrontar cualquier situación de la vida con gratitud. Haya mucho o poco en el hogar, estemos enfermos o con salud, debemos dar gracias. Tengamos recursos o no tengamos recursos, debemos dar gracias. Como lo presentaba Pablo: sé vivir humildemente, pero también sé tener abundancia. Y en todo hay y debe haber gratitud. Debemos agradecer a Dios porque todo lo que Él nos permite vivir es para nuestro bien. Aún aquellas cosas que en una primera instancia o desde una perspectiva humana pudiésemos verlo como algo negativo. De hecho, a veces creemos que debemos dar gracias solamente cuando algo sale como esperábamos que sucediera o cuando algo sale como queremos que pase. Allí sí solemos dar gracias. Pides algo, quieres algo, se cumple y entonces sí exclamas, superficial o rutinariamente: gracias Dios por esto. Pero ¿qué sucede cuando algo sale distinto a tus planes o a tus deseos? ¿Callas o reniegas? Observe lo que enseña primero a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 18. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Estad siempre gozosos, no algunas veces, siempre gozosos. Orad sin cesar, en todo tiempo. Y luego, ¿qué dice? Dad gracias en todo. No por algunas cosas, no por lo que tú quieres. Dad gracias en todo. Y luego da la razón. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo debemos dar gracias.
cuando tus planes no salen como querías, cuando experimentas situaciones de dolor, cuando distintos problemas llegan a tu vida. En todo debes decir y sentir gratitud hacia Dios. Ahora recuerde lo que hemos dicho. Dar gracias a Dios no debe ser algo momentáneo, rutinario ni superficial. No se trata de que estás entonces en esa situación difícil y dices gracias Dios porque entiendes que debes ser agradecido, pero en tu interior realmente estás inconforme. Dices gracias como quien dice a regañadientes. No es decirle a Dios gracias solo por educación o solo como una muestra de amabilidad o solo como quien dice para no quedar mal. Es realmente sentir gratitud. Recuerde que es un sentimiento. Sentir gratitud, gozo, paz interna y agradecer a Dios porque es su voluntad. Ahora alguien se preguntará, pero yo ¿por qué tengo que dar gracias en esos momentos si eso no era lo que yo quería o eso no era lo que yo esperaba o de pronto tú crees que eso no te beneficia? ¿Por qué? ¿Por qué dar gracias cuando algo no sale como yo quiero? ¿Por qué dar gracias en medio del dolor y la aflicción? ¿Por qué dar gracias cuando los problemas llegan a mi vida? Dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios. No sentir gratitud es insinuar que tu voluntad o lo que tú quieres es más agradable y perfecto que aquello que decreta nuestro Padre Celestial. Es creerte mejor que Dios. Ahora decíamos al inicio de este punto que Dios encamina para bien todas las cosas. Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, observe lo que dice en el siguiente versículo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando experimentamos una situación difícil, Dios quiere enseñarnos algo. Quiere moldear nuestro carácter conforme al de Jesús. Entonces, ¿por qué sentir gratitud hacia Dios aún en medio de esas situaciones difíciles? Porque esta es la voluntad de Dios y conforme a su voluntad, Él permite todas estas situaciones para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento, para mejorar nuestro carácter. Así que, amada iglesia, la próxima vez que estés en medio de un problema, agradece a Dios y pídele que te dé sabiduría para que puedas comprender qué es aquello que Él te quiere enseñar a través de esa situación. Bien, entonces veamos la tercera y última razón. Debemos ser agradecidos con Dios por el don de la vida y la oportunidad de experimentarla. Debemos ser agradecidos con Dios por las situaciones que Él permite para nuestro bien. Y tercero, debemos ser agradecidos por Cristo, por darnos nueva vida en Cristo. El ser humano debería dejar de preocuparse tanto por lo que no tiene y más bien pensar en aquello que ya nos ha sido dado. Dios nos envió a su Hijo Cristo. En Cristo lo tenemos todo. Y a veces decirlo es una cosa, pero sentirlo o dimensionar lo que estas palabras quieren transmitir a veces resulta complejo. El Dios creador y todopoderoso no podía tener comunión, o nosotros no podíamos tener comunión con Él. Y en amor, Él envió a Jesucristo para hacer posible lo que para nosotros era imposible, tener comunión con el Padre, ser perdonado por nuestros pecados. ¿Cómo no sentir gratitud hacia Dios? ¿Qué otra razón necesitas para estar agradecido?
Cristo es suficiente. Recordemos lo que nos presenta el texto del cual partimos, Lucas 17. Iba Jesús a Jerusalén y mientras pasaba entre Samaria y Galilea, cuando entró en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Estos hombres leprosos le pidieron a Jesús que los sanara. Y Jesús le dijo, mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran los únicos que podían dar el visto bueno de que alguien había sido sanado de lepra. Y efectivamente Jesús los había sanado. Pero ¿qué pasa después? Solamente uno de ellos regresó a donde Jesús y lo hizo de una manera particular. Ahí el pasaje lo presenta de forma clara. ¿Cómo volvió esta persona que había sido sanada? Glorificando a Dios a gran voz. Tanto así que el versículo 16 dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Y cómo responde Jesús? ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y dónde están los 9? ¿Dónde están los demás? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, porque además quien volvió era samaritano. Él pertenecía a una nación vecina de los judíos con los que no tenían una buena relación. Y luego Cristo entonces no solo lo sana en un sentido físico, sino en un sentido espiritual, por lo que le dice, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Ahora lo salvó no solo de un padecimiento físico, sino de un padecimiento espiritual. Ahora, nosotros a la hora de leer este texto, puede que digamos, pero cuán ingratos fueron esos 9. Jesús los sanó y no regresaron. Lo cierto es que muchos de nosotros hemos pecado al no sentir y expresar una gratitud genuina hacia nuestro Señor. Puede que en algún momento hayamos también actuado como estos 9. El Señor hace algo por sus vidas, pero ¿qué hicieron ellos para mostrar gratitud al Señor? Ahora, nosotros no somos los leprosos. Nuestra condición era peor que la lepra. ¿Por qué? Porque nosotros no estábamos enfermos, estábamos muertos. Es lo que la Escritura enseña, muertos en delitos y pecados. No teníamos una patología física, teníamos una muerte espiritual. Así que Cristo no nos sana de una enfermedad. Su sangre nos trae a nueva vida. El precio que se tuvo que pagar por la salvación no puede ser conseguido en nada de este mundo. Si juntáramos todo el oro del planeta, todo el oro del Vaticano o todo el dinero que ha existido a lo largo de la historia, seguiría siendo insuficiente para pagar por el precio de nuestra salvación. Seguiría siendo insuficiente para aplacar la ira divina. Solo una cosa es suficiente: Cristo. Porque ni siquiera nuestras acciones o nuestras obras son suficientes. Son trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, ¿cómo agradeces a Dios por el maravilloso regalo de la salvación? Este samaritano, luego de ser sanado de lepra, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Cómo agradeces tú a Dios? ¿Crees que es suficiente con una expresión superficial y rutinaria? Gracias a Dios por esto y por aquello. ¿Será que eso es suficiente? ¿Será suficiente con una oración por la mañana? ¿Será suficiente con asistir los domingos a la iglesia? Amado hermano, ser agradecidos con Dios, además de ser un sentimiento positivo y prolongado, además de ser conscientes de que todo lo que Él permite te favorece, también es vida práctica. Recuerden lo que veíamos en la definición. Ser agradecidos con Dios es hacer algo.
es realizar acciones que tengan como propósito cumplir su voluntad, servirle a Él, hacerlo todo para su gloria, aun cuando eso implique negarte a ti mismo. Así que si lo principal en tu vida no es cumplir la voluntad de Dios, si lo principal en tu vida no es servirle y no es vivir para su gloria, entonces eres un ingrato. Recuerde, la ingratitud es pecado. Ninguno puede ver la vida eterna siendo un desagradecido. Ahora, si al día de hoy tienes a Cristo en tu corazón, tu vida debería ser una constante acción de gracias. Pero si aún no reconoces el señorío y el poder salvador de Jesús, yo te invito a que corras a su palabra, a que escuches atentamente su palabra. No de gratis, muchos han dado su vida por Él. Han probado el fuego, la piedra. Y nunca negaron su fe en el Señor. ¿Por qué? Porque nada, ni nadie puede hacer lo que Cristo sí puede hacer en el corazón y la vida de las personas. Solo Cristo puede llenar ese vacío innato con el que todos nacemos. Y si tú pretendes llenar ese vacío o esa tristeza con algo más, te vas a estrellar. Es el lugar equivocado. Lo que todo ser humano necesita para vivir bien es a Jesús. Es lo principal. Si no tienes a Cristo, déjame decirte que lo vas a lamentar por toda la eternidad. Y en ese tiempo ya no tendrás la oportunidad de arrepentirte. El tiempo para correr a los pies del Señor es ahora. Y para que le puedas agradecer eternamente. Entonces, ¿fuiste sanado del pecado? ¿No deberías sentir gratitud hacia Dios? Y de no ser así, corre a los pies de Jesucristo. Porque Él, más que curarte en un sentido físico, Él puede curarte de ese problema espiritual con el que todos nacemos. Nacemos separados de Dios, en enemistad con Él. Y la Escritura enseña que Dios vive airado contra el impío todos los días. La ira de Dios está sobre aquel que no cumple su voluntad. Y la única manera de aplacar la ira divina es arrepintiéndonos y creyendo en Jesucristo. Es la única manera. Solo Cristo es suficiente. Así que el Todopoderoso nos ayude cada día a recordar lo importante que es ejercitarnos en la gratitud, un sentimiento olvidado. Vamos a orar. Padre de gloria, cada vez, Señor, que somos expuestos a tu palabra, quedamos abrumados, Señor, por lo santo y grande que eres y por lo pecadores y débiles que somos. Queremos pedirte perdón, Señor, porque en muchas ocasiones nos hemos comportado como la sociedad promueve, siendo unos ingratos, comportándonos de manera impía. Y por ello te pedimos que nos perdones, Padre, y que luego de aquello que nos has enseñado hoy, podamos nosotros tener una vida de constante acción de gracias, una vida en la que evidenciemos gratitud y de esta manera, Señor, reconozcamos tu gloria, tu grandeza, tu poder. Ayuda a cada uno de los presentes a que podamos entender lo maravilloso que es tu evangelio. En amor enviaste a Cristo a morir por nuestros pecados. Aquello que el hombre no podía hacer, lo hiciste posible en Jesucristo. Y por eso te alabamos, Señor, y te damos gracias. Y te pedimos que constantemente nos ayudes a recordar esta realidad para vivir en gratitud hacia ti. Te pedimos por este espacio, por la mente de cada uno de los presentes. Guíanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que esta palabra pueda impactar positivamente en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Bien, amada iglesia, los primeros domingos de cada mes vamos a tener el privilegio de estar celebrando como iglesia la Cena del Señor. Para los que no saben, la Cena del Señor es aquella que nos recuerda que Cristo murió por nuestros pecados. Merecíamos la muerte eterna, pero el Señor Jesús entregó su cuerpo y derramó su sangre para darnos vida. Esta cena de la que vamos a participar es una representación visible del Evangelio. Y es importante que como creyentes recordemos constantemente el sacrificio de Cristo y que además anhelemos participar de esta ceremonia hasta que nuestro Señor venga por segunda vez. Yo quisiera que antes de repartir los elementos, recordemos qué nos enseña la Escritura con respecto a la Cena del Señor. Por lo tanto, voy a estar leyendo primero a los Corintios, capítulo 11, y voy a leer del versículo 23 en adelante. Primero a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Lo primero que debemos recordar es que se trata de una ordenanza. Dice Pablo: porque yo recibí del Señor. Lo que vamos a ver es algo instituido por Cristo. No es un rito que parte del capricho humano, es un mandato divino. Lo instituyó el Señor Jesús la noche que fue entregado. Segundo, que esta ordenanza tiene como propósito que recordemos el glorioso sacrificio de Cristo. Recordemos que el Señor entregó su vida para pagar por nuestros pecados. Porque por nuestras obras, por nuestras acciones, no podíamos ni queríamos acercarnos a Dios. El sacrificio de Cristo es el que satisface esa demanda divina para que hoy podamos acercarnos al Padre. Así que esta ordenanza tiene como propósito que hagamos memoria perpetua de su muerte, aquella que nos dio vida espiritual. Y tercero, mi hermano, y no menos importante, no todos pueden participar de la cena del Señor. Hay una advertencia clara y debemos tener temor a lo que la palabra enseña y guardarlo con reverencia. El texto también nos advierte: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos anunciando, mi hermano, el sacrificio de Cristo. Por eso dice el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que, atendiendo a esta advertencia, solamente si usted es verdadero creyente, puede recibir los elementos del pan y del vino. De lo contrario, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Juicio bebe y come para sí. Es por ello que le pedimos a los niños que se abstengan de participar. Y también le pedimos
a aquellos que no se consideran creyentes o que aún no se han sometido al señorío de Cristo, aquellos que en su día a día no viven para la gloria de Dios o no han decidido dejarlo todo por seguir al Señor. Le pido a estas personas que por favor se abstengan de participar, porque sería participar de forma indigna y será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Con esto en mente, iglesia, y puestos en pie, le invito a que se coloque sobre sus pies, vamos a estar repartiendo los elementos. Un himno.